a la palabra, vamos a tener una enseñanza esta noche, así que prepara tu Biblia, porque lo que vamos a ver es Biblia hoy. Romanos capítulo 6, y vamos a leer desde el verso 15 al 23, por favor. Biblias abiertas. Señor, te damos gracias por esta palabra, por lo que hoy tú nos quieres enseñar, y te pedimos que impactes hoy nuestro corazón, nuestra conciencia de las cosas del cielo, para que sepamos cómo actuar, cómo seguir este camino. Señor, enséñanos. Dile, Señor, enséñame hoy, revélame esta palabra y que esto me dé dirección a mí y a mi casa. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Romanos capítulo 6, versos del 15 al 23. Verso 15. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida, o sea, la del evangelio. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia, es decir, de Cristo. Hablo en términos humanos, dice Pablo, por las limitaciones de su naturaleza humana. Les está hablando a los cristianos de Roma. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Esa es la vida pasada. Pero ahora, diga conmigo, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, diga conmigo, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Amén por esa cosecha. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Dale ese aplauso grande a Jesús. Aleluya. Aleluya. Bueno, yo les he leído este texto bíblico en otra versión, ¿no? Porque se me hacía más fácil que la pudiéramos entender con una versión un poquito, con un castellano un poquito más amable. Pero lo que Dios nos quiere hablar hoy es sobre lo que hemos venido tratando en estos días, sobre la raíz, sobre las raíces. Dios está llamándonos en este tiempo a que nosotros activemos la raíz nueva que tenemos. Diga conmigo, activar la raíz nueva que tenemos. Si somos de Cristo, ya tenemos una nueva raíz. Si somos de Cristo, ya no estamos aferrados ni estamos dependiendo del pecado. Antes de ser cristianos, en nosotros, iglesia, en nosotros había una ley. Diga conmigo, había una ley en mí y era la ley del pecado. ¿Qué quiere decir ley? Que se cumple. Había en nosotros un poder que nos hacía pecar y aunque no quisiéramos, pecábamos. Y mucha gente es consciente de eso y nosotros también. Y muchos de nosotros podríamos decir, yo no quería mentir, pero mentía. Y luego seguía mintiendo y luego mentía más. Pero yo no quería engañar. Yo no quería manipular. Pero de repente me veía haciéndolo y lo hacía y lo hacía. Era una ley, era un patrón dentro de mí.
Y en ese patrón nacimos todos. Es el patrón de la ley del pecado, porque nacimos en pecado. Y por eso vino Jesús a librarnos de esa ley de pecado, para que ahora ya no vivamos esclavos de esa ley, sino que ahora vivamos bajo la ley de la vida, bajo la ley del espíritu de vida que Cristo ha traído para nosotros al redimirnos de esa ley del pecado. Jesús murió en la cruz para que tú y yo fuésemos libres de esa ley de pecado, y ahora vivamos por la ley del espíritu. Diga conmigo: yo vivo ahora por la ley del espíritu. Y todos los que son hijos de Dios tienen la ley del espíritu. Y entonces ahora, ¿qué pasa? Pasa que ya no es tan fácil hacer lo malo. Porque cuando vamos a hacer lo malo, la ley del espíritu, el espíritu que está en nosotros, porque somos hijos de Dios, si es que lo somos, convertidos de verdad, la ley del espíritu te va a decir: no lo hagas. Pero si somos débiles y nos hemos debilitado en nuestra fe y nos hemos contaminado, seguro que vamos a caer, pero no nos vamos a sentir bien. Y el mismo espíritu de vida que está en nosotros nos va a llevar al arrepentimiento. Vamos a tener que confesar ese pecado, porque ya no somos esclavos del pecado, sino que somos de Dios y el espíritu de vida está en nosotros. Y ya no puedo vivir pecando. No me voy a sentir bien. Y aunque quiera disimular, y aunque la quiera pasar de vivo y me maquille y disimule, en el fondo no estoy bien. ¿Por qué? Porque ahora en mí está la ley de la vida. La ley del Espíritu de Dios está en mí y no me va a dejar volver a pecar y a ser esclavo del pecado. Lo que puede pasar en esa lucha es que nos podemos curtir. ¿Qué es curtir? Algo que se vuelve duro. Y nuestro corazón, de tanto disimular y de tanto aparentar como cristianos, nos podemos volver duros como un callo. Y el Espíritu Santo viene porque está en nosotros y nos redarguye y nos dice: no lo hagas, no estás haciendo bien, has caído en hipocresía, tienes una cara en la iglesia pero en tu casa eres otro, tienes una cara en medio de los tuyos pero tienes otra en la calle o en el trabajo. Ya se curtió tu corazón, se ha vuelto duro, pero el Espíritu está allí. La ley del Espíritu de Dios de verdad está en ti. Pero quizás te has dejado endurecer por tus faltas y tu debilidad y por tu ausencia de agua fresca del Espíritu Santo que haga que tu corazón no se reseque. Y hay una lucha en nosotros, pero podemos llegar a ser callo. Y a veces podemos estar aquí, pero nuestro corazón está duro en alguna área. Y aunque el espíritu de vida está en nosotros, nuestro corazón duro nos lleva a hacer lo que queremos, a ser egoístas, a vivir para nosotros, a idolatrías, a esclavitud, a mentira, al vicio, a la tacañería, a ciertos tipos de idolatrías. Y nosotros sabemos que eso solo nos denigra, pero ya se hizo como un callo en nosotros. Pero ya no somos esclavos. Iglesia, ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya fue vencido, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de ya no alimentarnos de esa vieja raíz del pecado y alimentarnos de la raíz nueva del espíritu de vida que está en nosotros, para que los frutos, diga conmigo, los frutos sean diferentes en nosotros. Un cambio de raíz. ¿Qué es una raíz? La raíz es lo que sostiene la planta. La raíz sostiene la planta, pero también la alimenta. Y dependiendo de en qué raíz te estás tú sosteniendo y de qué te estás alimentando, cuál es la raíz que te alimenta y cuál es la raíz que te sostiene a este mundo, es decir, cómo estás viviendo tu día, es que van a ser tus frutos. Y entonces hay dos posibilidades.
O vivimos en la raíz carnal del hombre egoísta, del hombre pecador, del hombre mundano, del hombre corrompido, y nos alimentamos de eso. Nuestro fruto va a ser de muerte porque viene por pecado. Y se va a notar en nuestra vida que no somos resplandecientes y no agradamos a Dios y no somos saludables, porque nuestras obras nos van a denunciar. Porque estamos sosteniéndonos en una vieja raíz que fue vencida, y es una raíz que nos hace pecar, y nos alimentamos de eso, y eso es de donde estamos agarrados. Porque la raíz nos posesiona y nos alimenta. Pero si tú y yo activamos la raíz del Espíritu de Dios que está en nosotros, y esa raíz es la que nos sirve para agarrarnos en esta vida, y vivimos agarrados de esa raíz que es la raíz del Espíritu de Dios en nosotros, y que tiene que ver con la voluntad de Dios y la palabra de Dios, y de allí nos alimentamos, entonces los frutos que vamos a dar van a ser diferentes. Y entonces vas a tener paz, y entonces vas a tener alegría y gozo, vas a ser generoso, vas a poder perdonar, vas a tener paciencia, vas a tener fe, tendrás autoridad contra el mal. Esos son los frutos. Tendrás certeza, tendrás amor de sobra para dar, porque tu raíz es la raíz que produce el amor, el Espíritu de Dios en ti. Y estás agarrado de esa raíz. Tú eres ese árbol que se agarra de la raíz, no de la vieja raíz del egoísmo y del hombre mundano, sino que soy un ser humano que como un árbol está agarrado de la raíz del Espíritu de Dios en mí, y me alimento de eso. Así que mis frutos van a ser gozo, mis alimentos, mis frutos van a ser sanidad, inteligencia creativa. Voy a poder entender las cosas del cielo, no me va a dar miedo morir, voy a saber a dónde voy, tengo conciencia de que Dios me llama al cielo, sabré quién soy y a dónde voy. Los frutos, porque tengo una raíz activada diferente a la anterior. La raíz vieja produce afán, zozobra, enfermedades, crisis, nerviosismo, altercados, ira, venganza, envidia. Esos son los frutos de esa vieja raíz humana caída de pecado. Adulterio, fornicación, pornografía, desviación sexual, malos pensamientos, tacañería, idolatría por el dinero, apariencia, manipulación. Son esos frutos que vienen a la vida de un ser humano que todavía está agarrado de la vieja raíz del hombre que todavía es presa del pecado con que nació. Pero cuando tú y yo activamos la nueva raíz que tenemos, que se nos ha sido dado por el Espíritu, entonces los frutos en nosotros van a ser diferentes. Se va a notar que eres alguien diferente, se va a notar que sonríes y eres feliz, se va a notar que aun cuando estás pasando en la prueba tienes fe y tienes esperanza. ¿Quién te lo da? La raíz que tienes. ¿Quién te lo está dando? El Espíritu de vida que está en ti. Tendrás la confianza de que ahí no te vas a quedar. Dios te va a sacar a la victoria. Aleluya. Romanos capítulo 11. Por favor, no cierren sus Biblias. Y vamos a ir a Romanos capítulo 11, verso 17. Y dejen su Biblia abierta, por favor, porque vamos a usarla. Romanos 11, 17 dice: ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas, y que tú, siendo de olivo silvestre, está hablando como si nosotros fuésemos un olivo, la palabra de Dios. Y tú, como si fues, como siendo un olivo silvestre, has sido, diga conmigo, has sido injertado entre las otras ramas, y ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. ¿Qué está diciendo allí? Está diciendo que nosotros éramos, por decirlo de esta manera, de un tipo de olivo, pero en Cristo Jesús hemos sido injertados en el olivo que es Dios. Hemos sido injertados
A través de Cristo nosotros fuimos puestos ahora en relación con Dios. Ahora nosotros somos del olivo y ese olivo es Dios, y por eso nuestra raíz es diferente. Tú tenías otra raíz. Cuando tú naciste tenías una raíz. Cuando tú naciste tenías unas inclinaciones. Cuando tú y yo nacimos teníamos cosas muy feas dentro de nosotros que nos dominaban, que nos gobernaban. El pecado en nosotros estaba vivo. Pero cuando conocimos a Jesús, Jesús nos trasladó y nos pasó de esa vieja raíz, de ese viejo olivo, y nos puso en el olivo de Dios. Y ahí en el olivo de Dios tenemos una nueva raíz. Y esa nueva raíz es la que nos está irrigando para cambiar nuestra vida, para dar un nuevo fruto, para enseñarle al mundo que Cristo sí cambia, que cambiamos de raíz y cambiaremos de fruto. Aleluya. Aleluya. Y mis amados, en nosotros está en eso. ¿Cuál es la raíz por la que tú te estás alimentando? ¿Te estás alimentando de películas mundanas? Entonces tú estás activando tu raíz mundana, tu raíz pecaminosa. ¿Estás viendo mucha televisión, mucha novela, mucha película de violencia, o películas sensuales, o películas de miedo, o películas de intriga? ¿Estás viendo mucha cosa del mundo? Entonces quiere decir que te estás alimentando de eso que estás viendo, te estás sosteniendo en eso, te estás entreteniendo en eso. De alguna manera eso te está instruyendo, eso está dándote savia, pero es una savia corrompida, porque eso no edifica la vida. Estás activando tu vieja raíz de muerte. Necesitamos dejar eso y activar nuestra raíz de bien, la del Espíritu, y buscar alimentos del Espíritu. Y allí nosotros seremos edificados como Dios quiere. Y entonces daremos frutos diferentes. No te vas a desesperar, no perderás la confianza, no vas a entrar en violencia, no serás víctima del mal, porque los frutos que hay en ti son de la buena raíz, porque activas tu buena raíz. Pero si estamos en el chisme, en la crítica, si estamos maldiciendo, viendo lo malo y hablando lo que no es, estamos activando la vieja raíz. Y esa vieja raíz solo está trayendo un alimento malo para tu alma. Y entonces el fruto va a ser que vas a estar nerviosa, nervioso, y no te van a salir bien las cosas y no vas a poder prosperar. ¿Por qué me pasa esto? Porque quizás estás viviendo en la vieja raíz del hombre y la mujer egoísta. Pero cuando tú y yo nos damos cuenta de esto, que ya no estamos en esa vieja raíz y que lo que necesitamos es activar la nueva raíz de Dios en nosotros, la del olivo, que es Dios. Necesito activar la raíz que ya me dieron. Actívala y aliméntate de las cosas que son del Espíritu, y tus frutos van a ser de victoria. Vas a vencer tus enemigos: depresión, locura, pobreza, ruina, miseria, tristeza. Van a ser erradicados de tu vida a causa de que activaste tu nueva raíz, y los frutos son de vida y son de poder y son del amor y son del cielo, y van a arrasar con todo lo que te quiera quitar la vida. Aleluya. Aleluya. Mis amados, tenemos que activar las raíces nuevas que tenemos. Romanos capítulo 8. Por eso les dije que no cerraran su Biblia. Verso 2. Pues por medio de Él, está hablando de Cristo, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Ya fuimos liberados de la ley del pecado, y en nosotros está la ley del Espíritu de vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque ya fui, diga conmigo, ya fui liberado de la ley del pecado. Ahora estoy bajo la ley del Espíritu de vida. Así que tú y yo elegimos: o me alimento de la raíz del Espíritu de vida que está en mí, o activo la vieja ley del pecado y me contamino y me daño la vida. Mis amados, ya no estamos, diga conmigo, yo ya no estoy. Yo ya no estoy. Entonces, ¿por qué lo activas? Cuando te pones egoísta, cuando nos ponemos egoístas, cuando yo me pongo pelietas, cuando me pongo a discutir con mi esposa,
cuando me quiero salir con la mía, cuando me sale el machismo y el orgullo, cuando manipulo, cuando miento, cuando uso mi fuerza para imponerme, estoy activando mi vieja raíz y el fruto no va a ser bueno. No va a ser bueno. No nos engañemos. No va a ser bueno porque es vieja raíz. Es la raíz de la ley del pecado que todavía está en mí. Pero Dios me dio la ley del Espíritu para vencerla. Y tú y yo decidimos: o activas la vieja ley del pecado en ti, o activas al Espíritu Santo, que va a traer vida para tu cuerpo y vida para tu alma. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Mis amados, necesitamos permanecer. Diga: voy a permanecer firme en la libertad que me han dado. Ya no eres esclavo del pecado. Dile a alguien allá a tu lado: ya no eres esclavo del pecado. Ya no eres esclavo. No tienes que pecar. No tienes que pecar. Quizás algunos digan: pastor, pero yo todavía sigo pecando. Es porque andas en la vieja raíz. Claro, la vieja raíz te lleva al pecado, al pecado, al pecado, al pecado, a la justificación, hasta que nos ponemos tan duros que ya nos parece normal. Pero ya no estoy esclavo. Diga conmigo: ya no soy esclavo. Soy libre. En mí está el espíritu de vida. Esa es la raíz mía. Actívala. 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 Vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Está más hacia el fin de la Biblia, hacia el final. Gálatas capítulo 5, verso 1. Y dice la palabra: Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. ¿Cuántos dicen amén? Cristo me liberó para que viva en libertad. Entonces, ¿por qué te sientes obligado o obligada a pecar? Tú no podrás decir: yo no puedo, no puedo. Sí puedes. Pero ¿cómo así, pastor? ¿Usted no se da cuenta la lucha que yo tengo con este tema económico? ¿Usted no se da cuenta la lucha que tengo con esta pasión sexual que no me deja? Sí, posiblemente tienes una lucha muy dura, pero la palabra de Dios no se equivoca, y aquí dice que tú has sido hecho libre. En Cristo Jesús tú has sido hecho libre. Tienes que tomar la decisión de ejercer tu libertad y vencer la esclavitud que había en tu cuerpo por el pecado. Aleluya. Aleluya. Gálatas capítulo 5, verso 1. Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Por tanto, diga conmigo: por tanto, mantengámonos firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. No eres esclavo. Tú decides. Diga conmigo: yo decido. Yo decido lo que voy a hacer. O peco y activo la vieja raíz de la muerte, o activo y decido activar al espíritu que está en mí y hago la voluntad de Dios. ¿Tú qué vas a decidir? Diga conmigo: en mí está el poder. Diga conmigo: en mí está el poder, porque soy libre. Dice aquí la escritura que somos libres. ¿Cuántos libres hay aquí? Eres libre para elegir. Si tú eliges la vieja raíz y activas la vieja raíz, el fruto va a ser feo. Quizás por el momento te salgas con la tuya y yo me pueda salir con la mía, pero mi amado, el fruto me va a delatar. El fruto me va a delatar. ¿Saben? Hay personas que se encuentran con nosotros, con la pastora y conmigo, y seguramente con ustedes también, y nos dicen que es increíble cómo es que nos conservamos. Ese es un fruto. ¿Por qué nos conservamos jóvenes, saludables? ¿Por qué? ¿Usamos cremas? ¿Nos operamos? ¿Nos bañamos en algo? No, hermanos, es que activamos la raíz de la vida. Activamos la raíz del espíritu, y ese espíritu en nosotros es vida. El pecado trae muerte, aunque en el momento, entre comillas, es placentero. El pecado puede ser placentero, pero luego mata, envejece, enferma, enloquece, empobrece, arruina. El pecado solo puede arruinar. La gente aparenta felicidad pecando, haciendo lo que quieran.
manipulando, mintiendo, aparentando, pero se van deteriorando, se van envejeciendo y no son felices. Pero cuando tú activas el Espíritu en ti, va a haber vida y la gente lo va a notar. Quizás no seas rico, quizás no tengas todo lo que quisieras tener, pero tienes vida y la tienes en abundancia, y Dios te va a prosperar y te dará la añadidura, porque Él es un Dios fiel. Aleluya, aleluya. Mis amados, mantengámonos firmes en esa libertad. Di conmigo: yo voy a pelear y no me voy a dejar esclavizar del pecado. No me voy a dejar esclavizar. Algo que me dijo el Espíritu Santo cuando estaba revisando este tema era, y me lo dijo muy claro y me lo recordó porque me lo había enseñado hace algún tiempo, y me dijo, y quiero ver si lo puedo decir bien, y me dijo: tú te conviertes y te fortaleces en eso que practicas. Tú te conviertes y te fortaleces en eso que practicas. Tú te vuelves fuerte en lo que practicas. Tú te conviertes en eso que estás practicando. ¿En qué raíz estás viviendo? ¿En qué raíz te relacionas con tu esposa? ¿En qué raíz estás cuando estás trabajando? ¿En qué raíz caminas cuando haces negocios? Porque puede ser que en tu casa te portas de una manera y estás activado en la raíz del espíritu, pero cuando se trata de dinero, cuando se trata de ir a pelear a la calle por dinero, entonces activo mi raíz mundana porque tengo que ser bien malo. Y no se gana plata si se hacen las cosas derechas. Y entonces en mí hay una contaminación. Y entonces yo no me siento bien. Dentro de mí hay dos frutos: un fruto de vida y un fruto de muerte. Y no se nota que Dios se está manifestando, porque estoy contaminando mi vida. Nos vamos a hacer conforme a lo que practicamos. Si practicamos una cosa, eso que practicamos nos va a hacer de una manera. Si practicamos algún deporte, o practicamos alguna ciencia, o practicamos el arte de la cocina o de la pintura, nos vamos a convertir en eso, en pintores o en cocineros o en futbolistas o en músicos. Aquello en lo que estás, aquello en lo que haces con pasión, aquello que practicas, en eso te vas a convertir. Y mis amados, si nosotros estamos practicando en la vieja raíz, en eso nos vamos a convertir, en algo viejo, cosas viejas. No practiques lo feo, porque en eso nos podemos convertir. No practiques eso más y niégate a hacerlo, porque eso te da fuerza. Y es que lo hemos hecho tantas veces que ya no sabemos cómo salir de ahí. Y eso ya se llama adicción, o eso se llama esclavitud, o eso se llama costumbre, y ya no puedo dejarlo. Y mis amados, Dios quiere que eso no ocurra con nosotros. Dile: Señor, yo no quiero que ocurra eso conmigo. Ya no quiero más esto. Voy a activar la raíz del Espíritu en mí para producir los frutos de la vida que Dios me ha prometido en mí. Amén. Tenemos que tomar esa decisión. Iglesia, es una decisión. Activa tu raíz del cielo. Ya la tienes. No es que la vas a ir a conseguir. La raíz de Dios ya está en ti. Ya eres del olivo. Estás con la raíz de Dios. Necesitamos es activarla. Decide que de allí te vas a alimentar. Decide que de ahí te vas a agarrar. De las cosas de Dios me voy a agarrar yo para continuar. Y vamos a tomar autoridad. Diga conmigo: yo voy a tomar autoridad. Voy a tomar autoridad y voy a someterme voluntariamente a la nueva raíz de la vida que ya está en mí. Primera de Corintios capítulo 9, para ir terminando.
Primera de Corintios capítulo 9, verso 27. Tenemos que tomar toda esta escritura porque Dios quiere enterarnos hoy. Primera de Corintios capítulo 9, 27, verso 27. Dice Pablo, hablando a los corintios: más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. En otras versiones dice: sujeto mi cuerpo. O sea, someto y sujeto mi ímpetu, mi forma de ser vieja, mi carne, la antigua tendencia, los viejos apetitos que yo tenía. Yo los sujeto, dice Pablo. Yo voy a sujetar mi genio, en otras palabras. Si me dejo entender. Voy a sujetar mi genio. En eso, voy a sujetar mi vieja forma de ser, mis viejos apetitos. Yo los sujeto, dice Pablo. No sea que después de haberles predicado, yo mismo quede descalificado. Lo que nos quiere decir con esto Pablo es que hay una lucha. Diga conmigo, hay una lucha. Pero yo tengo el poder. Diga conmigo, yo tengo el poder de sujetar mi genio. Estoy tratando de hacerlo comprensible. Tengo la capacidad de sujetar mis impulsos. Tengo la capacidad de sujetar mis hormonas. Tengo la capacidad de tomar la decisión de sujetar y someter mis apetitos y mis inclinaciones de la vieja raíz. Porque eso todavía está en ti y está en mí. La tendencia a hacer lo que me da la gana y darle gusto a lo feo que hay en mí. Pero diga conmigo, yo tengo la autoridad y tengo el poder de sujetar, de someter eso y tener la victoria sobre eso. ¿Por qué, mis amados? Porque cada vez que yo activo la vieja raíz, cada vez que yo activo lo viejo en mí, va a haber un feo fruto. Y ese es el tema. Cada vez que nos equivocamos, cada vez que activamos por comodidad, dizque porque no teníamos otra alternativa, dizque porque no hallaba otra forma de salir de eso, activé mi vieja raíz. Entonces espera el viejo fruto del problema, de la frustración, de la deuda, de la pobreza, de la insatisfacción, del aburrimiento. ¿Pero por qué me pasa esto? Tú activaste la vieja raíz. Y la vieja raíz del pecado, de la carne, solo puede dar fruto malo. Activa la nueva raíz del espíritu de vida en ti y tendrás buenos resultados. ¿Qué es los que seguramente tú y yo anhelamos? Nuevos resultados. Por eso Pablo dice: tengo que someter. Me va a costar, iglesia, te va a costar a ti. Sométete. Somete eso, dile: no te voy a activar, no te voy a activar. Voy a activar lo que es de Dios en mí. Voy a activar la verdad de la vida, de la palabra y del Espíritu Santo que está en mí, porque quiero frutos diferentes, quiero una vida diferente y no voy a ir para atrás. Aleluya, aleluya. Aquí Pablo está hablando de que hay una posibilidad de que tú lo puedas hacer. Saben, a veces el diablo nos engaña en nuestra vieja naturaleza perezosa y fracasada, la del humano caído y pecador. Nos dice: no, tú no puedes. No, es que no tenías otra alternativa. Y hasta a veces se nos ocurre decir: no, es que era una mentirita piadosa, era una mentirita a medias. No, pero yo en realidad no lo quería hacer, pero estabas queriéndolo hacer y lo hice. Pero no importa. Y nos justificamos, pero activamos lo que solo va a traer un fruto falso a nuestra vida. Pero nosotros tenemos el poder. Nosotros tenemos el poder porque ya está en nosotros el espíritu de vida. Y tú y yo podemos activarlo y no dejarnos engañar. Mis amados, esto es una realidad. A veces pensamos que la vida cristiana va a ser así nomás. Un asunto en el que tú y yo no tenemos que tomar decisiones y no va a haber costo. Mis amados, sí va a haber costo. Tiene que haber costo. La vida cristiana no es una religión. No es una vida cómoda. Es una vida en la que tú y yo elegimos diariamente qué raíz vamos a activar. Si la muerte en el pecado o la vida en el espíritu.
Y eso cuesta, porque vamos a tener que optar y desactivar lo feo y activar lo bueno en nosotros, en Cristo Jesús. Va a haber un precio. El mismo Jesús lo dijo. No nos engañemos, el cristianismo no es para cualquier persona que cree que esto es una religión barata, que es para que Dios nos haga todo lo que nosotros querramos. Mis amados, el cristianismo es una vida de compromiso en la que nosotros honramos en nuestra vida diaria y cotidianamente la obra de Cristo en nosotros, la vida de Dios a través de Cristo en la cruz del Calvario. Y tenemos que optar. Diga conmigo, yo tengo que optar. Es una vida de plena libertad. Yo tengo que optar o por el pecado que trae muerte o por el espíritu que trae la vida. Es mi opción y yo tengo que determinarme a tomar la decisión. Marcos capítulo 8, verso 34. Y ya para ir terminando, Marcos, para que ustedes tengan todo el panorama en gran parte. Marcos capítulo 8, verso 34. Y fíjese cómo habla Jesús. Está hablando del Maestro, Jesús, el Señor. Dice Jesús, dice Marcos narrando: entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Quiero, iglesia, que notes esto. Jesús no está hablando solo a los discípulos, está hablando a todos los que le seguían, a todos los que le oían, a todos los que se habían convertido o estaban en proceso de convertirse o ya estaban convertidos. Marcos está hablando. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: si alguien, diga conmigo, si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Jesús está hablando de que hay una elección, y la elección es: tengo que deshacerme de lo viejo. Tengo que ir a la cruz y crucificar la vieja raíz, los viejos apetitos del hombre que no es del Espíritu. Tengo que ir a esa cruz. Es una opción. Y el Señor dice: ¿tú quieres la vida? ¿Quieres la resurrección? ¿Quieres la vida eterna? ¿Quieres la victoria en la tierra? ¿Quieres matar tus gigantes? ¿Quieres liberación para tu alma y tu familia? ¿Quieres mi bendición? Necesitas morir a lo viejo que traías. Necesitas ir a esa cruz y desactivar la raíz del pecado que estaba en ti y activar la raíz que yo te estoy dando por el Espíritu. Tienes que hacerlo si quieres lo que yo tengo. Es lo que Jesús les dijo: tienes que optar. No es una cosa que de repente, no. Es que tú y yo podemos optar. Y opto por morir a la vieja raíz que produce pecado y muerte en mí. En la cruz crucifico, mato eso y quedo libre, porque el Espíritu de vida está en mí y lo activo para que haya vida en mí, frutos de vida en mí. Eso es lo que el Señor quiere. Pero, mi amado, es una opción. Iglesia, es una decisión. Diga conmigo, es una decisión. Necesito desactivar, diga conmigo, desactivar las cosas viejas en mí. La vieja raíz del hombre, del pecado. Necesito desactivarlo. Y alguien dirá: pero yo no he podido. Y saben, nadie puede si no es por el Espíritu Santo. Solo cuando tú y yo decidimos hacerlo por el Espíritu Santo, logramos desactivar el pecado en nosotros. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Nadie puede. Humanamente no podemos con esa ley de pecado, pero gracias a Dios está ahora la ley del Espíritu de vida. Y con esa ley del Espíritu de vida, es decir, la unción del Espíritu Santo en nosotros, podemos deshacernos, si tomamos la decisión, de esa vieja ley del pecado en nosotros, mediante el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 13. Romanos capítulo 8, verso 13. Este es uno de los versículos que vamos a tener que memorizar en nuestro corazón, porque nos asegura que no vamos a ser esclavos del pecado, ni del mundo, ni de Satanás, ni de las tinieblas.
que dice Romanos 8:13. Porque si ustedes viven conforme a la carne o al pecado, morirán. Pero si por medio, diga conmigo, por medio del Espíritu Santo, dan muerte a los malos hábitos del hombre carnal, vivirán. ¿Qué está diciendo Pablo? Si tú y yo, movidos por el Espíritu Santo, desactivamos la ley del pecado en nosotros, vamos a vivir. Porque el pecado solo trae muerte. Aunque la gente se ría y se emborrache y cometa adulterio y fornique y sea egoísta y sea idólatra, ellos creen que viven, pero están muertos. Es el Espíritu Santo el que a ti y a mí nos va a dar la victoria contra la ley del pecado que está en nosotros y que Cristo ya venció en la cruz. Así que tú y yo, con el Espíritu, con la ley del Espíritu de vida que hemos recibido, desactivamos ese pecado, desactivamos esa vieja raíz y tenemos la victoria. No lo podemos hacer en nuestra fuerza. Diga conmigo, yo no lo voy a hacer en mi fuerza, pero lo voy a hacer en el poder del Espíritu Santo. Voy a hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Voy a desactivar esa ley de pecado en mí por el poder del Espíritu Santo que está en mí. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor. Aleluya. 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 Gracias, Jesús. Mis amados, no lo podemos lograr con nuestra fuerza. Quizás hemos estado luchando contra una manía, una inclinación, una debilidad, porque está esa ley allí que nos hace irnos al otro lado, es la carne. Pero también está en nosotros la ley del Espíritu de vida que te dice, no, tú puedes. Y está la unción del Espíritu Santo, porque con Él tú puedes desactivar, puedes hacer morir los viejos apetitos. Créeme que sí se puede, porque si no se pudiera, nadie lo podría lograr. Es por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en ti y en mí. Es el Señor en ti y en mí, el que cuando tú y yo nos decidimos a desactivar el viejo pecado, es que entra en acción su poder y hace morir en nosotros ese deseo, ese apetito. Yo creo que Dios quiere que activemos más ese poder, que tú y yo activemos esa raíz, activemos ese poder del Espíritu en nosotros y nunca más volvamos a jugar a esa vieja raíz. Nunca más volvamos a activar esa raíz que traerá fruto feo para nuestra vida. Dios tiene misericordia del que clama y del que cree, y la unción del Espíritu Santo vendrá. La unción del Espíritu Santo vendrá para liberarte de esa debilidad que tienes, porque todos tenemos luchas, pero el Señor quiere que tengas la victoria, porque Él nos hizo libres y somos libres para servirle. Somos libres para ser felices, somos libres para producir frutos de vida, somos libres para ver la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a adorar, vamos a adorar. Pídelo ahora, iglesia, pídelo ahora. Dile, Señor, yo necesito activarme. Necesito activar esa raíz de tu espíritu. Yo no quiero estar más. Yo no quiero estar más en esta lucha en la que he caído, Señor, en la que de alguna manera produje frutos desagradables para mí y para ti. Señor, ayúdanos. Queremos activar ese poder que hemos recibido en Jesús. Es el poder del Espíritu de vida en nosotros, para hacer morir esos apetitos, para desligarnos de esa vieja raíz y solo activarnos, y solo andar en el Espíritu, solo estar en ti, Señor, para frutos que nos hagan libres, frutos de felicidad, de alegría, frutos de vida en nosotros, frutos, Señor, que afecten a otros, frutos de poder, de salud, de prosperidad, de hermosura en nosotros. Señor, son frutos que nos traerán aún salud a nuestro cuerpo, bendición a nuestra familia. Señor, queremos ser fortalecidos en ti hoy y te pedimos, Señor, pide a la iglesia, te pido hoy, Señor, hoy
Voy a activar ese espíritu en mí. Voy a activar tu presencia. Voy a activar el espíritu de poder en mí, porque soy un vencedor. Soy una vencedora. No me voy a dejar vencer por el egoísmo, por el rencor, por las viejas heridas, ni por las cosas escondidas. Yo sé que tú me has dado ese poder y lo voy a activar para tener la victoria completa. Señor, gracias te damos hoy. Gracias te damos por esta noche, por esta palabra, por este tiempo, Señor, que sabemos que es de bendición. Señor, queremos activarnos con tu bendición. No vamos a dejar, Señor, que se active en nosotros la vejez, lo viejo en nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, toca nuestro corazón hoy. Ministranos, Señor, en este día. Señor, que no salgamos de este lugar como entramos. Que tengamos convicción de que está en nosotros el poder para activar esa raíz de vida en nosotros. Eres tú, Espíritu Santo. Y podamos ser ese testimonio de nueva vida, Señor, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el lugar del trabajo, del estudio, de los negocios. Señor, los frutos tuyos, los frutos del Espíritu en nosotros manifiesten tu majestad y tu gloria. Gracias te damos, Señor, y lo recibimos hoy. Lo vamos a practicar. Dile, Señor, yo voy a practicar lo que es del Espíritu. Yo voy a practicar tu palabra. Yo voy a practicar, Señor, lo que tú has dicho. Yo voy a ser obediente, porque me quiero convertir en eso que tú quieres que yo sea. Un vencedor, un favorecido, una mujer prosperada, llena de vida, para que todos conozcan que tú eres el Señor, que vences y que eres para siempre el Rey de la Gloria. ¡Aleluya!